Perfecto. Bueno, entonces vamos a conducción a los sistemas de control. Bueno, y podríamos ir desde acá, por ejemplo, em, y podemos decir lo siguiente. Nosotros vamos a... hemos visto ya que la naturaleza de los problemas que vamos a resolver o que vamos a aprender a resolver en esta materia es enorme. ¿Sí? La variedad de la naturaleza es enorme. Estuvimos hablando de ejemplos en la industria automotriz, en la robótica, en la industria aeroespacial, en la medicina. ¿Sí? El campo de aplicación es gigantesco. Básicamente, casi que en cualquier lugar donde pueda haber una mezcla de electrónica y software. Podemos estar ahí diseñando o implementando algún sistema de control. Entonces, ¿cómo hacemos para atacar de una manera sistemática problemas que son de tan diversa naturaleza? Bueno, y el tema acá es el siguiente. Nosotros dijimos que lo primero que necesitamos es, para poder diseñar un sistema de control, es contar con el modelo matemático de nuestro problema, de nuestra planta, sea un horno o si estamos buscando diseñar el control de velocidad crucero de un vehículo, independientemente de cuál es la naturaleza, necesitamos necesitamos el modelo matemático. Ese modelo matemático normalmente se describe usando las leyes de la física, por lo cual va a terminar siendo un conjunto de ecuaciones diferenciales lineales. Pueden ser de orden superior o no, pero lo importante es que sean lineales. ¿Por qué? Porque los sistemas con los que vamos a trabajar nosotros deben cumplir con dos características. Tienen que ser lineales e invariantes en el tiempo. Vamos a ver más adelante que los sistemas que cumplen con esas características tienen ecuaciones diferenciales que los modelan, que tienen más o menos todos la misma morfología, tienen más o menos todos la misma forma. Tienen todos más o menos la misma forma. Y eso es una de las cosas que nos va a permitir atacar todos estos problemas de naturaleza distinta usando las mismas herramientas. Además, vamos a usar una definición de sistema que nos va a permitir también independizarnos de la naturaleza del problema. ¿Sí? Cuando hablo de naturaleza, me refiero, por supuesto, a si es un problema que relaciona a la química o a la termodinámica o a la mecánica o a la electricidad y el magnetismo. Entonces, decimos que pensamos al sistema como una caja negra. Es decir, no podemos ver lo que está adentro. ¿Sí? Sí vemos que tiene una entrada y una salida. Al menos una entrada y una salida. Y lo que nos va a importar a nosotros, desde el punto de vista del diseño de controladores y desde el punto de vista de la teoría de control, no es qué tiene adentro esta caja negra, sino cuál es la relación entre la salida y la entrada. La relación entre la salida y la entrada de un sistema en el dominio del tiempo está dado por una función que se llama respuesta al impulso. En el dominio de Laplace, la relación entre la salida y la entrada de un sistema está dada por la función de transferencia del sistema, que no es otra cosa más que la transformada de Laplace de la respuesta al impulso. ¿Sí? Entonces, el término sistema se emplea para describir un conjunto de componentes que interactúan, alrededor de los cuales se dibuja una frontera imaginaria, de modo que
solo es de interés la interacción entre la salida y la entrada, sin necesidad de estudiar en detalle las interacciones entre los componentes que lo forman. ¿Mm? Y eso, cuando veamos el ejemplito físico que vamos a ver un poquito más adelante, creo que esta idea va a quedar un poco más clara, ¿no? O sea, un sistema para nosotros puede estar compuesto por muchas cosas. Pensemos en el control de velocidad crucero de un vehículo. ¿Cuál es la salida? La salida es la velocidad de ese auto. ¿Cuál es la entrada de este sistema de control? La entrada es la velocidad de referencia que fija quien vaya conduciendo. ¿Mm? El conductor dice, quiero viajar a 90 kilómetros por hora. La salida del sistema es la velocidad del auto. En el medio, ¿qué hay? Y en el medio hay un montón de cosas. En el medio está la aerodinámica, la potencia del motor, la relación entre el motor y la caja, el diámetro de las ruedas. Hay un montón de variables ahí dando vueltas que para nosotros va a tener el mismo tratamiento que, por ejemplo, el control de temperatura de un horno, donde los elementos van a ser totalmente diferentes, pero como lo que nos interesa es la relación entre la salida y la entrada, los vamos a poder trabajar de la misma forma. ¿Qué es un sistema de control? Bueno, una definición de un sistema de control es, un sistema de control es aquel sistema que se autorregula, o sea, se regula automáticamente, para que su salida sea lo más parecida posible a su entrada. Y esto un poco resume las definiciones que habíamos estado charlando la clase pasada. Y dentro de los sistemas existen o se pueden clasificar según su naturaleza o según sus características. Por ejemplo, los sistemas pueden ser lineales o no lineales. Lineal, ¿qué quiere decir? Que, entre otras cosas, respeta las propiedades de adición y de producto de señales. Es decir, si entramos con, si cuando entramos con una X de t, la salida es una Y de t, si entramos con X1 más X2 de t, la salida del sistema va a ser Y1 más Y2 de t. ¿Sí? Eso lo pueden repasar del curso de matemática superior. Pero básicamente también esto nos habla de un tipo de ciertas, más que de un tipo de ciertas restricciones que van a tener que tener los modelos matemáticos en el dominio del tiempo continuo. ¿Por qué? Porque si la ecuación diferencial que caracteriza a nuestro sistema no es lineal, no vamos a poder encontrarle una transformada de Laplace. No le vamos a poder encontrar su equivalente en el dominio de Laplace. La vamos a tener que linealizar y eso, bueno, ya es algo que se hace normalmente, pero escapa un poco a este curso. Otra cuestión importante, otra característica importante es la invarianza en el tiempo. ¿Qué quiere decir esa propiedad? Quiere decir que si hoy, en este instante de tiempo, al sistema lo ataco con una señal X de t y la salida es Y de t, si repito el experimento mañana e ingreso de nuevo la señal X de t, la salida va a ser exactamente la misma, Y de t. Para darles un ejemplo de un sistema que puede ser variante en el tiempo, volviendo al caso del control de velocidad crucero de un vehículo, supongamos ahora una camioneta, ¿sí? Que tiene descargada cuando solamente viaja una persona, que es el conductor,
ese vehículo tiene una determinada masa. Una masa que deberá mover el motor para llegar a cierta velocidad, ¿sí? Eso le va a dar algunas condiciones. Ahora, si, si después de realizar un experimento con esta camioneta, llenamos la caja de carga, ¿sí? Le agregamos 700 kilos de peso y subimos a 3 personas más arriba del habitáculo, la masa de ese vehículo ha cambiado y por lo tanto no vamos a tener la misma respuesta al acelerador que teníamos antes. Ni al acelerador, y hay que tener cuidado, ni a los frenos, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la propiedad de causalidad, que lo que quiere decir la causalidad, un segundo, perdón, ahí volví. Les estaba diciendo, la propiedad de causalidad es muy interesante. Básicamente lo que nos dice es que para que ocurra una reacción, tiene que haber primero una acción. O sea, la salida del sistema no puede variar antes que varíe la entrada. Básicamente, hablándolo al revés, si nosotros, el sistema o los sistemas que vamos a trabajar nosotros no son anticipativos. Y así funcionan casi todos los sistemas de la naturaleza, ¿no? O sea, primero tiene que haber un cambio en la entrada para que luego la salida o para que ese cambio se vea reflejado a la salida. No son anticipativos. Después los podemos clasificar según la cantidad de entradas y salidas. Por ejemplo, tenemos sistemas que tienen una única entrada y una única salida, los sistemas SISO, Single Input, Single Output, múltiples entradas y una única salida, una única entrada y múltiples salidas, Single Input, Multiple Output, por ejemplo, o los más complejos, con múltiples entradas y múltiples salidas. Nosotros nos vamos a concentrar en los sistemas SISO, o sea, sistemas que tienen una sola entrada y una sola salida. Aunque la teoría que vamos a aprender acá es expansible al resto de los sistemas. ¿Sí? ¿Y por qué nos vamos a concentrar en los SISO y por qué decimos que la teoría se puede expandir al resto de los sistemas? Bueno, porque nosotros vamos a basar nuestro estudio en la función de transferencia. La función de transferencia, relaciona o nos indica la relación entre una salida y una entrada. Entonces, si el sistema tiene una única salida y una única entrada, para caracterizarlo necesitaremos una función de transferencia. Ahora, si tiene dos salidas y una entrada, vamos a necesitar dos funciones de transferencia, ¿sí? Una que relaciona la salida A con la entrada y otra que relaciona la salida B con la entrada. Pero el estudio, digamos, después, una vez que tenemos las distintas funciones de transferencia, va a ser siempre el mismo, ¿sí? Vamos a trabajar siempre de la misma manera. Luego podemos hablar, por supuesto, de su naturaleza. En esencia, si el sistema es continuo o es discreto. Nosotros ya de esto estuvimos charlando un poco la clase pasada. Y también una característica muy importante es cómo opera. Es decir, si el sistema está trabajando a lazo abierto o a lazo cerrado. Y acá hay algo que quisiera ir aclarando ya de entrada. Un sistema a lazo abierto va a ser caracterizado, supongamos el caso más sencillo, ¿no? Lineal, invariante en el tiempo, causal y SISO, Single Input, Single Output. Un sistema a lazo abierto de estas características va a ser modelado usando una función de transferencia, ¿sí? Que es
un polinomio en S en el numerador sobre un polinomio en S en el denominador, una función de transferencia. Un sistema de lazo cerrado, también lineal, invariante en el tiempo, causal y CISO, va a ser modelado por una función de transferencia. ¿Qué características tienen de distinta la función de transferencia que modela el sistema de lazo abierto con el sistema de lazo cerrado? Ninguna. No tienen ninguna diferencia. Si lo único que nos presentan a nosotros es una función de transferencia, sin ningún tipo de información de contexto, no vamos a poder determinar si esa función de transferencia representa un sistema a lazo abierto o uno a lazo cerrado. Y las herramientas matemáticas que vamos a estudiar se aplican se aplican sobre las funciones de transferencia, claramente. Entonces, se pueden aplicar a sistemas a lazo abierto o a sistemas a lazo cerrado, ¿sí? El tema es que vamos a ver a lo largo del curso que algunas de estas herramientas, o que tiene sentido aplicar algunas de estas herramientas a los dos tipos de sistemas, lazo abierto, lazo cerrado, y vamos a ver que hay otras herramientas que solamente tienen sentido o bien cuando la función de transferencia representa un sistema a lazo abierto o bien cuando la función de transferencia representa un sistema a lazo cerrado. Bien, seguimos adelante. Ok, estamos hablando de lazo abierto y lazo cerrado. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, en un sistema a lazo abierto, la entrada se elige en base a la experiencia que se tiene de dicho sistema para producir el valor de salida requerido. Es decir, no hay, no hay autorregulación ahí, claramente. Por ejemplo, cualquier sistema que opere usando mecanismos de temporización fijos. A ver, un ejemplo. Cuando yo sé que si tengo un café frío y lo quiero calentar en el microondas, sé que en invierno lo tengo que dejar más o menos 1 minuto y medio y que en verano me alcanza con 1 minuto. Estoy eligiendo la entrada, que es el tiempo que va a estar operando el microondas, en función de mi experiencia. Si pongo 2 tazas de café, más o menos puedo calcular también. Ya 3, no. Si tengo que calentar 3 cafés, ya no sé cómo hacer eso. Otro ejemplo, el lavarropas. El lavarropas automático. De automático no tiene nada. Porque el lavarropas, cuando nosotros lo seteamos, lo único que le decimos es qué serie de programas elegimos para que se ejecuten. Pero el lavarropas no puede diferenciar si la ropa que le estamos poniendo es nuestra ropa de oficina, que apenas está sucia, o si es la ropa con la que salimos a entrenar o con la que fuimos a jugar al tenis, al fútbol o lo que sea que, el deporte que sea que practiquen. El lavarropas no sabe, lava todo igual. Normalmente, y esto es importante, en los sistemas a lazo abierto, la unidad de medida de la señal de entrada, la unidad de física, es diferente a la unidad de la señal de salida. Fíjense que en estos dos casos, que hablamos del microondas y del lavarropas, la unidad de entrada es el tiempo que está encendido el aparato y la unidad de salida, en el caso del microondas, es la temperatura del café, que es fácilmente registrable, medible,
Y en el caso de lavarropas es la calidad de la limpieza o cuán limpia termina la ropa después del proceso, que sería un poco más complejo de medir. En cambio, en los sistemas a lazo cerrado, se tiene una realimentación hacia la entrada desde la salida. Es decir, la salida se mide y se realimenta y se compara con la entrada para ver qué tan lejos están una de la otra. Y en función de esa comparación, se modifica la acción de control para acercar la salida del sistema a la referencia. En estos casos, en los sistemas a lazo cerrado, la unidad física de la variable de entrada es la misma unidad física que la variable de salida. Por ejemplo, un aire acondicionado. ¿Sí? Con el control remoto del aire acondicionado, ¿yo qué fijo? No fijo cuánto tiempo quiero que esté encendido, sino fijo la temperatura a la cual quiero que esté el ambiente. ¿Sí? Y el aire acondicionado se enciende o se apaga según sea necesario para mantener esa temperatura. En el control de velocidad crucero del vehículo, fijo la velocidad a la que quiero viajar, la velocidad de referencia en kilómetros por hora, y el vehículo se encarga, el sistema de control se encarga de que ese vehículo circule a esa determinada velocidad, también en kilómetros por hora. Acá hay que agregar un elemento más, que es fundamental, y es el sensor. O sea, de alguna manera hay que medir la variable de salida para poder compararla con la variable de entrada. Y además, vamos a ver que en este tipo de sistemas, y acá es donde la cosa se va a poner interesante, podemos agregar componentes nosotros, podemos agregar cosas, ganancias o funciones de transferencia, de forma tal de modificar la respuesta del sistema según nuestros requerimientos de diseño. ¿Se acuerdan que en la clase pasada dijimos que lo que íbamos, básicamente lo que aprendíamos a hacer en esta materia es justamente eso, ver cómo hacer para que un sistema responda según requerimientos de diseño? Normalmente, error, o sea, cuán lejos puede estar la salida del sistema con respecto a la referencia, cuánto va a demorar en ejecutar una acción que haga que la salida sea igual a la entrada, tiempo de respuesta, y si va a haber sobrepasamientos de la salida o no. Normalmente esos son los requerimientos que tenemos cuando hablamos de sistemas de control. Bueno, cuando operamos a lazo cerrado, podemos agregar componentes. Y cuando digo agregar componentes, vamos a ver que básicamente lo que hacemos es escribir un software. ¿Sí? Vamos a escribir algunas líneas de código de manera tal de modificar la respuesta del sistema. De hecho, podemos hacer que un sistema que a lazo abierto es inestable se haga estable. O podemos hacer lo contrario, que un sistema que normalmente es estable se vuelva inestable. Sobre la estabilidad vamos a hablar, vamos a dar alguna definición más concreta un poco más adelante, pero básicamente lo que podemos decir así a grosso modo es que un sistema es estable cuando si la entrada es acotada, la salida también es acotada. ¿Qué quiere decir esto? A ver, supongamos, imaginémonos un péndulo.
Entonces, pensemos en un péndulo que está suspendido. Un péndulo que está suspendido. Esta barra me molesta. Acá tenemos cemento. Y desde ahí vamos a colgar un péndulo. ¿Sí? Con toda la masa concentrada en ese punto. ¿Sí? Un péndulo que en este momento claramente no está en equilibrio, ¿no? Para que estuviera en equilibrio, la masa debería estar sobre la vertical. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de sistema? ¿Qué pasa con este péndulo? Si yo le aplico una pequeña fuerza, que tenga, o bien que sea acotada en su magnitud para que esto no empiece a dar vueltas, o bien en el tiempo, acotada en el tiempo, que tenga, por ejemplo, la forma de un pequeño pulso, ¿sí? ¿Qué le va a ocurrir a este sistema? Y cuando lo empujo, el péndulo se va a mover, por supuesto, pero luego de algún tiempo va a volver a su posición de equilibrio. Esto es una entrada acotada. La salida de este péndulo también va a estar acotada, porque si nosotros la graficamos, a lo largo del tiempo, t, y acá medimos la amplitud, esto va a ser una cosa más o menos así, arrancará, esto lo voy a hacer a mano alzada. Ese movimiento arrancará con una determinada amplitud y se va a ir achicando por el rozamiento hasta que vuelva a la posición de origen. Entrada acotada, salida acotada. Este es un sistema estable. Ahora, ¿qué pasa si agarramos este péndulo y lo damos vuelta? Epa. Ahí está. Lo damos vuelta. Y suponemos que por un milagro somos capaces de ponerlo en su posición de fijarlo en su posición de equilibrio. ¿Sí? Supongamos que somos capaces de fijarlo en su posición perfectamente vertical y ahí quedó. Si le aplicamos una pequeña fuerza, ¿qué va a ocurrir con ese péndulo? Y se va a caer. Se va a caer y nunca más va a volver a esta posición de equilibrio. Por lo tanto, en ese caso tenemos una entrada que está acotada y una salida que no está acotada. ¿Por qué? Porque no vuelve nunca a la posición. Si yo midiera, si yo registrara la posición de este péndulo invertido, haría una cosa así. Perdón. ¿Sí? Cuando esto se cae, se queda ahí. ¿Sí? Esto sería lo que indica la línea amarilla. Y no va a retornar más a su posición de equilibrio. No la salida de esto no va a retornar más por sí misma al cero. Por lo tanto, ahí estamos hablando de un sistema que es inestable. Ok, seguimos adelante entonces. Por ejemplo, ahora con un ejemplo de un sistema de control a lazo abierto, ¿sí?
supongamos que tenemos un sistema compuesto por un caloventor y una habitación. Fíjense que acá empieza a ocurrir o empezamos a ver una cuestión interesante, y es que desde el punto de vista de nuestro estudio, lo que nos interesa a nosotros es ver cuál es la relación entre la temperatura de la habitación y la tensión que le aplicamos al caloventor. Entonces, nuestro sistema está compuesto internamente está compuesto por un caloventor y una habitación. Pero desde el punto de vista del estudio teórico, lo vamos a considerar una única cosa. Entonces, ¿qué tenemos acá como sistema de control a lazo abierto? Bueno, como dijimos, tenemos un caloventor que modifica la temperatura de la habitación. ¿Cómo lo hace? Bueno, ingresamos o tenemos como señal de entrada tensión, ¿sí? La tensión de red, los 220 voltios. Con eso entramos al caloventor. De acá sale una temperatura, el caloventor es el que se calienta, ¿sí? Y mediante un proceso de transferencia térmico, termina calentando la habitación y variando la temperatura de la habitación. Fíjense que la variable de entrada se mide en voltios, la variable de salida en grados centígrados. Como habíamos comentado hace un ratito, en los sistemas de lazo abierto normalmente ocurre esto. La señal de entrada, la magnitud física de la señal de entrada es diferente a la de salida. Bien, ahí está. Entrada, planta, salida. ¿Qué ocurre en un sistema de control a lazo cerrado? Bueno, como ven, de entrada aparecen más actores, ¿sí? Supongamos ahora que hemos mejorado nuestra calidad de vida y podemos cambiar el caloventor por un aire acondicionado frío-calor para la misma habitación. Entonces ahora, en vez de encender el caloventor según tengamos frío o no, lo que vamos a hacer es ajustar una temperatura de referencia que para nosotros va a estar en grados centígrados, pero para el sistema de control va a ser una representación, va a terminar siendo una representación en bits, o sea, un número de esos grados centígrados. ¿Sí? Pero fijamos esto, una temperatura. ¿Cómo funciona este sistema ahora a lazo cerrado? Bueno, aparece un controlador que se encarga de verificar o de calcular o de determinar la diferencia entre esa temperatura de referencia y la temperatura de la habitación. ¿Cómo hacemos para determinar la temperatura de la habitación? Bueno, necesitamos un sensor. Un sensor es básicamente un elemento que transforma una variable física de cualquier naturaleza, fuerza, aceleración, temperatura, corriente, en normalmente una tensión, ¿sí? Una tensión entre 0 y 5 voltios o entre 0 y 12 voltios, o directamente en un número, en un número tipo entero, ¿sí? Dependiendo de la inteligencia que tenga este sensor. No me quiero explayar demasiado en esto. Pero básicamente este sensor de temperatura lo que va a hacer es transformar la temperatura de la habitación en un número que pueda leer nuestro controlador. Que será, por ejemplo, una tensión que podrá ser digitalizada o directamente un número. Como sea, esta
temperatura de la habitación ahora va a estar medida en la misma unidad que es la temperatura de referencia. Y esto es fundamental, que estas dos señales estén representadas en la misma magnitud física, porque lo que vamos a hacer en este círculo de acá es una operación de comparación. Vamos a conocer cuál es la diferencia entre la temperatura de referencia y la salida del sistema. Esa comparación se ejecuta mediante una resta. A la referencia le restamos la temperatura que estamos midiendo. Esa diferencia se conoce como señal de error. El controlador actúa según esa señal de error. Actúa, genera una acción, que en este caso va a ser una tensión que enciende o apaga el aire acondicionado. A la salida del controlador se la llama acción de control. Entonces ahí tenemos los distintos nombres de las señales que van a estar involucradas en nuestro sistema. Por un lado, la referencia, por otro lado, la señal de error, por otro lado, la señal de acción de control, y luego la planta, el sistema que nosotros estamos estudiando, que puede estar compuesto por muchas cosas, no tiene que ser un único bloque, ¿sí? Cada uno de estos bloques sí va a estar representado por una función de transferencia. Luego tenemos la salida y el sensor que nos devuelve, que transforma la salida en una magnitud que puede leer el controlador. Entonces, formalizando un poco, podemos decir que un sistema de lazo cerrado, como este de acá, está compuesto por distintos elementos, distintos bloques y distintas señales. Como señales tenemos la señal de referencia, la señal de error, que es la diferencia entre la salida y la entrada del sistema, o sea, el error, perdón, lo voy a decir como corresponde. El error es la diferencia entre la referencia y la salida. El error es la diferencia entre la referencia y la salida. Otra señal de interés es la salida del compensador, que normalmente la denominamos con la letra U y la llamamos acción de control. Esa es la señal justamente que nosotros modificamos. ¿Para qué? La acción de control es la señal que nosotros podemos variar o que el compensador o controlador puede variar para producir un cambio a la salida del sistema, que puede estar separado en un actuador y el propio sistema o no. Nosotros lo podemos considerar a todo esto como una única cosa. Esto ya sí, el compensador y nuestro sistema caracterizados por funciones de transferencia. Funciones de transferencia que son, como dijimos, cocientes de polinomios en el dominio de Laplace que indican la relación entre la salida y la entrada. Entonces, por ejemplo, la función de transferencia del compensador nos va a indicar la relación entre la acción de control y el error. La función de transferencia del conjunto actuador-sistema nos indica la relación entre la salida y la acción de control. Y luego tenemos otro elemento que es muy importante, que es el sensor. El sensor es el encargado de convertir la magnitud de la salida en una magnitud que el compensador
que normalmente es implementado digitalmente, pueda entender. ¿Sí? Entonces, el sensor transforma lo que sea que tomemos como salida, la variable que sea, temperatura, corriente, posición, lo que sea, en un tipo de dato que el compensador puede leer. ¿Qué puede ser? O normalmente es o una tensión, o en sensores un poco más inteligentes, directamente un número, por lo general un entero. ¿Cuál es normalmente la metodología de trabajo de un controlista? Y acá estoy prácticamente haciendo un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Arrancamos con el planteo del problema y los requerimientos. Necesito que este sistema, compuesto por esto, esto, esto y esto, opere o funcione de esta determinada manera. ¿Sí? Eso es el planteo del problema. Ok, para lograr que el sistema opere de una determinada manera, necesitamos diseñar un controlador. Para diseñar ese controlador, tenemos que llevar el sistema adentro de la computadora o al papel. Por lo tanto, vamos a necesitar una representación matemática de nuestro sistema. Es lo que está acá, modelado matemático del sistema en el dominio del tiempo. Ya dijimos, ese modelado matemático puede ser un conjunto de ecuaciones diferenciales. Para simplificar la tarea, vamos a abandonar el dominio del tiempo continuo y vamos a pasar al dominio de Laplace. O sea, vamos a determinar la función, la transformada de Laplace de este modelo. Vamos a determinar la transformada de Laplace de este modelo y a partir de ahí vamos a determinar la función de transferencia del sistema. Y acá me voy a adelantar, pero un sistema va a tener un único modelo matemático, pero puede tener distintas funciones de transferencia. Porque la función de transferencia va a relacionar la salida de interés con la entrada. Por ejemplo, algo que vamos a ver dentro de poco. Supongamos que tenemos un motorcito de corriente continua. La entrada está clara cuál es, ¿no? La entrada es la tensión de alimentación. Alimento el motor, el eje gira. Bueno, a partir de ahí, a mí me puede interesar conocer o controlar la posición de ese eje, o sea, cuántas vueltas da, o la velocidad de ese giro. Son dos variables físicas distintas. El modelo matemático del motor es único, pero las funciones de transferencia que voy a determinar para ese motorcito van a ser distintas en estos dos casos de los cuales estamos planteando. Una función de transferencia va a ser la que relaciona posición del rotor con respecto a tensión de alimentación y la otra va a relacionar velocidad con respecto a tensión de alimentación. Una vez que tenemos la función de transferencia del sistema, vamos a ver si es estable. Porque si no es estable, si nuestro sistema es un péndulo invertido, no es estable, lo primero que hacemos es buscar la forma de estabilizarlo. Y luego vamos a ver cómo hacemos para cumplir los requerimientos. Si es estable, veremos cómo es su respuesta temporal. Ponemos una entrada conocida, normalmente un escalón, y vemos qué pinta tiene la salida. Diseñamos el compensador para cumplir con los requerimientos. Este es el núcleo de la materia. Todo lo que vamos a hacer va a ser para llegar a esto. Luego simulamos. Y por último, vamos a la implementación.